Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a desactivar las notificaciones de Telegram paso a paso y quiero que sepas que el proceso es exactamente igual si lo haces en Android como si lo haces en iOS o en iPhone. No te preocupes porque el proceso es exactamente el mismo. Presta mucha atención porque vamos. Para desactivar las notificaciones es muy sencillo. Lo primero, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. Lo que necesitamos es primero tener la aplicación de Telegram. Yo la tengo por aquí, ¿vale? Podemos acceder, podemos poner Telegram y la tengo ahí, ¿vale? En este caso, como acceso directo. Una vez entramos dentro de Telegram, esto es lo que nos sale por defecto, básicamente los chats, y nosotros tenemos que irnos a la configuración de abajo. En el menú de abajo, a la derecha, encontramos settings o ajustes. En este caso yo lo tengo en inglés porque me gusta tenerlo en inglés. Tienes tu foto de perfil con tu número de teléfono y todo, y hay una que es notificaciones y sonidos. Entonces, una vez entramos en notificaciones, puedes desactivar las notificaciones generales y luego puedes también gestionarlas, por ejemplo, para chats privados, para grupos o para canales e historias. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, tú donde pones in-app notifications, básicamente significa cómo vas a recibir las notificaciones dentro de la app. Es decir, podrás ver en este caso un preview, que básicamente es como una tira, también podrás ver los sonidos o que te vibre el teléfono. Yo en este caso, por ejemplo, tengo los sonidos activados. Lo que pasa es que la configuración del móvil en general la tengo silenciada y por eso realmente la configuración del móvil manda sobre la configuración de Telegram. Es decir, que si por ejemplo tenemos los sonidos activados pero tenemos el teléfono móvil en silencio, no va a sonar. Eso es importante que lo entendamos. También podremos gestionar los chats privados. Por ejemplo, como veis ahí, yo tengo desactivadas las notificaciones para los chats privados y puedes añadir excepciones. Por ejemplo, si quieres añadir a un chat en concreto, puedes añadirlas sin ningún problema. Luego, dentro de grupos también las tengo activadas, pero puedo desactivarlas y no hay ningún problema. También tengo que me aparezca un mensaje cuando se habla por esos grupos y tengo excepciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tengo que esos dos grupos de ahí siempre las notificaciones estén desactivadas, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego dentro de canales tengo también otros canales donde tengo también silenciadas otras notificaciones, ¿vale? Puedes activarla o desactivarla y que te aparezca una tira con el mensaje, con la previsualización del mensaje. Lo mismo para las stories. Y como os digo, podremos quitar el sonido, la vibración o las tiras que nos aparezcan en nuestro teléfono. Como veis, también podemos poner que nos aparezca la notificación de cuando contactos nuevos aparecen. Esto realmente es un coñazo. A mí me aburre muchísimo ver que siempre se me notifica cuando un contacto nuevo se hace una cuenta de Telegram y por eso lo tengo desactivado, ¿vale? También puedes resetear todas las notificaciones si te apetece, pero como os decía antes, las notificaciones del móvil mandan sobre todas. Por eso, si nos vamos a la parte de ajustes, Suscríbete a Doctor Tutoriales, me cago en la mar. Y nos vamos a la parte de notificaciones. Aquí podremos buscar directamente la de Telegram si nos vamos a la T. Vámonos a la T, aquí está Telegram y como veis las notificaciones las tengo activadas, el sonido lo tengo desactivado, como os comentaba esto va a mandar sobre las notificaciones de Telegram. Luego también podremos gestionar globos, mostrar en CarPlay cuando nosotros vamos en el coche para que nos aparezcan, etcétera. Podrás también irte a los ajustes de las notificaciones de Telegram desde aquí e ir a lo que estábamos viendo anteriormente. Mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales de Android. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.